Saludos jóvenes, esta es la cabeza de Juan Bautista, donde replicamos ejercicios desde la perspectiva de mi obtuso y equívoco criterio. En esta ocasión abordaremos la obra de Tejeda y colaboradores intitulada Bioseparaciones, en concreto el ejemplo 4.3, tiempo de sedimentación, centrífuga. Sin más preámbulo, comencemos. Primeramente hablemos de centrifugación. En esta se implementan las centrífugas, dispositivos que separan las partículas de las suspensiones de acuerdo a su tamaño, forma y densidad al someter estos sistemas a campos gravitacionales inducidos artificialmente. Entonces tú puedes decir, órale, como la sedimentación, pero esa nada más es con la fuerza de gravedad así solita. Además, la centrifugación solo se puede utilizar cuando el material disperso es más denso que el medio en el que se dispersa. Mira, en la tabla 1 podemos observar diferentes materiales biológicos y sus respectivas densidades dadas en gramo sobre centímetro cúbico. Si nos enfocamos en las células microbianas, podemos ver que están entre 1.05 y 1.15 gramos sobre centímetro cúbico de densidad. En contraste, los organelos están entre 1.1 y 1.6, las proteínas están en 1.3, el ADN en 1.7 y el ARN en 2 gramos sobre centímetro cúbico. Ahora, en base a esto, se puede suponer que las proteínas y los ácidos nucleicos se asentarían más rápido que las células y los organelos, pero eso es un error. Maldito WhatsApp. No obstante, ¿por qué es un error? Bueno, esto se debe a que las macromoléculas biológicas en solución acuosa están jodidamente hidratadas. Por lo tanto, las densidades efectivas de estas sustancias son solo ligeramente más altas que las del agua. Por ende, estas sustancias se asentarían a velocidades jodidamente bajas por efecto de la gravedad. Por lo tanto, la separación no sería factible. Afortunadamente, en un proceso de centrifugación, las tasas de sedimentación se amplifican utilizando un campo gravitacional inducido artificialmente. Las células, los componentes subcelulares, las partículas virales y las formas precipitadas de proteínas y ácidos nucleicos son fáciles de separar por centrifugación. Sin embargo, cuando las macromoléculas como las proteínas, ácidos nucleicos y carbohidratos necesitan separarse, no se pueden utilizar centrifugadoras normales. Se usan dispositivos más cool llamados ultracentrífugas que generan campos gravitacionales artificiales jodidamente fuertes. Mira, en la figura 1 podemos observar el principio de centrifugación. En este podemos observar tres tubos, es el mismo tubo. En este apartado es el tubo con la suspensión, es decir, partículas que no son solubles, y este es sometido a un campo gravitacional inducido. De esta manera podemos observar cómo empieza a clarificarse cierta parte de la suspensión y cómo empieza a aglomerarse en el fondo del tubo, lo que vamos a denominar como precipitado, aunque propiamente yo lo denominaría como sedimentado. Y de ese mismo modo se genera otra segunda fase. Esa fase es conocida como sobrenadante, que es el líquido clarificado. Por otro lado, el estudio de la separación sólido-líquido por centrifugación está basado en la teoría de sedimentación. Esta, a su vez, se basa en la ley de Stokes, que establece los aspectos básicos del movimiento de un sólido en un líquido cuando existe un gradiente de densidad. Este movimiento puede ser causado por la fuerza gravitacional o por una fuerza centrífuga. Dicho de otro modo, necesitamos abordar la ley de Stokes, la sedimentación por acción de gravedad, la sedimentación por acción de una fuerza centrífuga y el factor G. Te odio, WhatsApp. Antes de continuar, necesitamos recordar algunos aspectos de dimensiones, magnitudes y sus unidades. En concreto, yo me imagino que ya conocen la distancia o longitud y que esta es medida en unidades como metro. También conocen el tiempo, que es medido en unidades como segundos, y la velocidad, que es una magnitud derivada de estas dos, porque relaciona la distancia con el tiempo en unidades de metros sobre segundo. Y esto nos va a permitir distinguir algunos aspectos de nuestra clase. No sé si conozcan a Kirby. Kirby está en un punto inicial y va a avanzar a través de esa línea recta, y lo va a hacer también en función del tiempo. En determinado tiempo él va a avanzar determinada longitud, y ahí lo podemos ver desplazándose. Nuevamente repito, utilizó la distancia y el tiempo para el desplazarse con una velocidad. Ahora bien, nuevamente Kirby nos está apoyando y él tiene una espada. Esa espada parte desde este punto hasta este.
Cuando está en el reposo, pues la espada está inmóvil, pero luego él cambia de estar en 0 metros por segundo, una velocidad de 0 metros por segundo, a estar a una velocidad de 1 metro por segundo. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí hay una relación entre la velocidad y el tiempo. La velocidad está dado sobre metros sobre segundo, y si tú todavía lo relacionas con otro segundo, obtienes una unidad de aceleración. Él cambió la velocidad que tenía de 0 metros por segundo a 1 metro sobre segundo. El cambio en la velocidad, ya sea aumentar o disminuir, es conocida como la aceleración o desaceleración, y sus unidades están dadas como metro sobre segundo al cuadrado. Ok, ¿qué involucra aquí? Aquí involucra nuevamente el tiempo, porque la velocidad sobre segundo está todavía relacionada con otro segundo, y a su vez la velocidad está relacionada con la longitud y el tiempo. Por ende, nuestra unidad de aceleración es metro sobre segundo al cuadrado. Ahora, esa misma unidad, es decir, aceleración, nos puede servir para distinguir otra magnitud, en este caso la fuerza. Si bien ya dijimos que... maldito WhatsApp. Ya dijimos que Kirby está utilizando su espada para desplazarla desde un punto a otro en una longitud, en una distancia curva. Él lo hace a una velocidad que tiene del movimiento. Y aparte, esa velocidad pues cambia de 0 a 1 metro sobre segundo, por lo tanto tiene una aceleración. Pero esa espada tiene una masa. Y si nosotros relacionamos esa masa con esta aceleración, obtenemos la siguiente forma: kilogramo de esta masa por metro sobre segundo cuadrado, que es la aceleración. Por lo tanto, obtenemos una nueva magnitud, que es el newton, una unidad expresada para fuerza. Repito, unidades de aceleración, unidades de masa, y obtenemos el newton. Ahora podemos abordar la ley de Stokes. Esta establece que cuando se aplica una fuerza a una partícula en un medio continuo, esta se acelera. Es decir, fuerza es igual a masa por aceleración, hasta que alcanza una velocidad a la cual la resistencia a su movimiento iguala la fuerza aplicada. Es decir, cuando esa masa por aceleración es igual a 0. O mejor dicho, la masa de la partícula por la aceleración expresada como diferencial de velocidades sobre diferencial de este tiempo. Recuerdan, la velocidad en relación al tiempo es la aceleración. Esto está expresado en la siguiente fórmula: fuerza de aceleración es igual a fuerza de flotación más fuerza de arrastre. Y se puede apreciar en la figura 2, balance de fuerzas, en una partícula esférica en equilibrio en un medio continuo, donde las fuerzas están en estado contrario para alcanzar el equilibrio. Es decir, fuerza de aceleración es igual a fuerza de flotación más fuerza de arrastre. Para el caso de partículas esféricas, el balance anterior puede expresarse con la siguiente ecuación. Este factor sería la fuerza de aceleración, este factor la fuerza de flotación y este último la fuerza de arrastre. Y su nomenclatura viene dada por la siguiente codificación: pi, diámetro de la partícula, densidad de la partícula, aceleración, nuevamente pi, diámetro de la partícula, densidad del fluido, aceleración, diámetro de la partícula, viscosidad del fluido y velocidad terminal de la esfera. De esta ecuación nosotros podemos extraer la velocidad de sedimentación de una partícula esférica. Para ello necesitamos realizar los siguientes reordenamientos. Primeramente, este factor que está positivo lo vamos a pasar negativo al otro lado de la ecuación y va a quedar de esta manera, ¿no? Menos pi por diámetro cúbico, que multiplica a la densidad del fluido por la aceleración sobre 6, y esto va a ser igual a 3 veces el pi por diámetro de la partícula, viscosidad y la velocidad de sedimentación. Ahora, si nos damos cuenta, en este lado de la ecuación tenemos factores comunes que se repiten. Por ejemplo, tenemos el 1/6 en ambos lados, tenemos el pi, tenemos el diámetro de la partícula cúbico, tenemos la aceleración, pero el único cambio sería la densidad de la partícula menos la densidad del fluido. Por lo tanto, podemos reordenar esto de la siguiente manera. Sacamos el pi, el diámetro cúbico, la aceleración y el 1/6, que multiplica al diferencial de densidades y sigue siendo igual a 3 veces pi por diámetro de la partícula por viscosidad por velocidad terminal. Ahora, como nosotros queremos obtener la velocidad terminal, vamos a despejar el 3, pi, el diámetro de la partícula y viscosidad de estar multiplicando a pasar dividiendo, obteniendo la siguiente forma.
pi que multiplica a diámetro de la partícula al cubo por aceleración sobre 6 que multiplica a todo el elemento que pasamos dividiendo 3 veces pi por diámetro de la partícula por viscosidad, y todo esto va a multiplicar al diferencial de densidades. A su vez eso es igual a la velocidad de sedimentación de una partícula, expresado por la siguiente ecuación. Desarrollamos el 6 por 3 es 18 y se cancelan algunos valores. Pi con pi se cancela, diámetro cúbico cancela a un solo diámetro, quedando diámetro al cuadrado, y queda la aceleración y la viscosidad. De manera que sigue multiplicando al diferencial de densidades, que sigue siendo igual a la velocidad terminal de la partícula. Y finalmente reordenamos esto para obtener esta ecuación, que es la que presentamos al principio. Ahora, si te das cuenta, esta ecuación de velocidad de sedimentación implica una aceleración. Por ende, podemos describir esta ecuación de dos formas. La primera sería velocidad de sedimentación por acción de la gravedad. Y en vez de tener una aceleración convencional, tendríamos la gravedad como tal, porque la gravedad es una aceleración. O en su defecto, velocidad de sedimentación centrífuga. Y en lugar de tener gravedad o una aceleración convencional, tendríamos la velocidad angular dada en radianes sobre tiempo, esta velocidad angular al cuadrado, por la distancia desde el eje de rotación hasta la partícula. Estos dos elementos suplantan la gravedad o la aceleración, porque juntos son aceleración. Por otro lado, las centrifugadoras de laboratorio se utilizan para la separación y clarificación a pequeña escala. Los volúmenes de líquidos típicos manejados por tales dispositivos están en el rango de 1 a 5000 mililitros. Estos ejemplos pueden observarse en la figura 3 y 4, un rotor de ángulo fijo y rotores giratorios respectivamente. En el caso del rotor de ángulo fijo, este sostiene la centrífuga de manera fija en un ángulo particular con respecto al eje de rotación. Por su parte, los rotores giratorios mantienen los tubos en paralelo al eje de rotación cuando estos están en estado estacionario, pero cuando el rotor ya está en movimiento, los tubos se balancean de manera que estén alineados perpendicularmente al eje de rotación. El material a centrifugar se distribuye en un número apropiado de tubos de centrífuga que a su vez están unidos de manera simétrica a un bloque giratorio, en este caso el denominado rotor. Cuando se hace girar los tubos de centrífuga, la acción centrífuga crea un campo gravitacional inducido en dirección hacia afuera en relación con el eje de rotación, y esto conduce las partículas o la materia precipitada hacia el fondo del tubo. Las velocidades de rotación típicas de las centrífugas de laboratorio varían entre 1000 y 15000 revoluciones por minuto. La magnitud del campo gravitacional inducido se mide en términos del valor G o factor G. Un valor G de 1000 se refiere a un campo inducido que es 1000 veces más fuerte que el debido a la gravedad. El valor G, que también se conoce como valor RCF, fuerza centrífuga relativa, depende de la velocidad de rotación, así como de la forma en que el rotor mantiene los tubos de la centrífuga. Para determinar un valor G, se necesita realizar un cociente entre la velocidad de sedimentación centrífuga sobre la velocidad de sedimentación por efecto de la gravedad. Ahora ya podemos resolver el ejemplo de tiempo de sedimentación. Este dice: la centrífuga de la figura 5, esta es la figura 5, será utilizada para separar levaduras con diámetro de Stokes de 10 micrómetros y densidad de 1.05 gramos sobre centímetro cúbico. Las propiedades del caldo se pueden suponer iguales a la del agua. La distancia del eje de giro a la superficie del líquido en los tubos es de 3 centímetros, es decir, radio 1. Desde este punto hasta este punto son 3 centímetros. Y a la base del tubo es de 10 centímetros, es decir, hasta este punto. La centrífuga gira a 400 revoluciones por minuto y se nos pide determinar el tiempo para lograr una sedimentación completa de las levaduras de la suspensión. Ok, para poder resolver este problema, es decir, determinar el tiempo para lograr una sedimentación, vamos a partir de nuestra ecuación de velocidad de sedimentación por fuerza centrífuga, que viene siendo esta de aquí. Ahora, cuando estamos hablando de velocidad, nosotros ya sabemos que tenemos unidades de longitud en relación a unidades de tiempo. Cambio en la longitud sobre cambio de tiempo. Por eso aquí tenemos un diferencial de radio y un diferencial de tiempo. Pero esto se alcanza a apreciar un poco mejor en la figura.
Aquí tenemos el tiempo 0 y aquí el tiempo t. En el tiempo 0 aún no inicia la centrifugación y tenemos una suspensión con partículas dispersas. Cuando transcurrió el tiempo t, esas partículas dispersas sedimentaron por efecto de la fuerza gravitacional, inducida, en este caso por fuerza centrífuga, y se crean dos fases, la fase clarificada y la torta, es decir, ya los compuestos sedimentados. Ok, en ese sentido, cuando inicia la centrifugación, el tubo de centrífuga deja de estar en posición vertical y paralelo al eje de rotación para estar perpendicular al eje de rotación. En este punto, desde el eje hacia donde se encuentran las partículas hay un radio inicial, en este caso es de 3 centímetros, pero en el tiempo 0. Cuando el tiempo transcurre, ese radio aumenta, es decir, cada vez es mayor. ¿Por qué es un radio? Porque esto está girando y genera un círculo, por lo tanto desde el centro hasta la circunferencia tenemos un radio. El tiempo sigue transcurriendo y el radio sigue creciendo hasta tener un radio final donde las partículas ya sedimentaron completamente. Ok, por eso tenemos un diferencial de radio y un diferencial de tiempo, porque este proceso implica que el radio varía y el tiempo también. Ok, dicho eso, vamos a tomar este diferencial de radio sobre diferencial de tiempo y lo vamos a igualar a nuestra ecuación de velocidad de sedimentación de la siguiente manera. Ahora vamos a despejar este diferencial de tiempo que está en el denominador dividiendo hacia el otro lado de la ecuación multiplicando. De manera que tenemos diferencial de radio que es igual a diámetro de la partícula al cuadrado por diferencial de densidades, la del fluido y la de la partícula, la velocidad angular al cuadrado por el radio sobre 18 veces la viscosidad. Todo eso por el diferencial de tiempo. Ahora, todos estos elementos de aquí son constantes y no están relacionados con la variable tiempo. Y acá pues tenemos el diferencial de radio, pero este radio desde esta postura lo vamos a despejar de multiplicar a dividir para que se quede con su diferencial. De manera que nos va a quedar de esta forma. Diferencial de radio sobre radio es igual a diámetro de la partícula al cuadrado por diferencial de densidades por velocidad angular al cuadrado sobre 18 veces la viscosidad por diferencial de tiempo. Ahora ya tenemos dos diferenciales, en este caso con una variable radio, y aquí tenemos diferencial de tiempo con todas estas constantes. Agregamos las s de sumatoria y obtenemos estas dos integrales que hay que resolver. Si te das cuenta, en el caso del diferencial de tiempo, todos los elementos salieron porque todos son datos constantes, son números que no varían para esta integral, por eso es nada más integral de diferencial de tiempo, pero en este caso no, es integral de diferencial de radio sobre radio. Ok, estas integrales son integrales definidas desde un límite inferior a hasta un límite superior b, recordando que nuestro límite inferior tiene que ser un valor menor a nuestro límite superior. En este caso vamos a resolver estas dos integrales utilizando las siguientes fórmulas. Para el caso de la integral de diferencial de tiempo vamos a utilizar la fórmula 3 que está aquí, que dice integral de dx es igual a x más constante. Por lo tanto podemos resolver esta. Y en el caso de diferencial de radio sobre radio vamos a utilizar la fórmula 5, diferencial de u sobre u es igual al logaritmo natural de u más c. En el entendido de eso, nuestras soluciones son las siguientes. En este caso la integral de diferencial de tiempo es tiempo, pero como es evaluada de 0 a t, es decir, la vamos a evaluar, va a resultar como t menos 0. ¿Por qué? Porque es límite superior menos límite inferior. Ahora, en el caso del diferencial de radio sobre radio, su integral es logaritmo natural de radio. En este caso evaluado de radio 1 a 2 quedaría como límite superior, logaritmo natural de radio, menos límite inferior, logaritmo natural de radio 1. Y esto se puede reordenar si utilizamos esta propiedad de los logaritmos. Logaritmo base b de m sobre n es igual a logaritmo base b de m menos logaritmo base b de n. Aquí aplica lo mismo, logaritmo natural de radio 2 menos logaritmo natural de radio 1 es equivalente a logaritmo natural de radio 2 sobre radio 1. Y esto es igual a todas las constantes que quedaron fuera de la integral, t menos 0 es t, y de esta manera podemos obtener nuestra fórmula que nos va a ayudar a determinar t. Ahora,
Este es el valor que nos interesa, por lo tanto todo este factor que está multiplicando a t va a pasar a dividir y nuestra fórmula va a quedar de la siguiente manera. T es igual a logaritmo natural de radio 2 sobre radio 1 y este factor quedó girado por regla de la tortilla, 18 veces la viscosidad sobre diferencial de partícula al cuadrado por diferencial de densidades por velocidad angular al cuadrado. Esta ecuación nos va a permitir determinar nuestro tiempo de sedimentación para el problema del ejemplo 4. Bien, entonces únicamente vamos a sustituir los datos que necesitamos para resolverlo. En el caso de la viscosidad se nos habló de que la suspensión tenía propiedades que se pueden suponer iguales a las del agua y la viscosidad del agua es 0.01 gramos sobre centímetro por segundo, suponiendo que está a una temperatura ambiente. El diámetro de la partícula, el problema nos dice que está en 10 micras. Diferencial de densidades, bueno, tenemos la densidad de la partícula que es 1.5 gramos sobre centímetro cúbico, y si el fluido es agua o consideramos que es agua, su densidad es igual a 1 gramo sobre centímetro cúbico. En el caso de la velocidad angular, el problema no nos proporciona directamente el dato, pero nos dice cuál es la velocidad de rotación, 400 revoluciones por minuto. La velocidad de rotación se puede convertir en velocidad angular al multiplicarla por 2 veces pi, de manera que esto quedaría hipotéticamente como radianes sobre minuto. Ahora, el minuto nos estorba, tenemos que convertirlo a segundos, por eso lo vamos a multiplicar por este factor de conversión, 1 minuto sobre 60 segundos. El radio 2 es la base del tubo de centrífuga, que son 10 centímetros, que es hasta donde se espera que lleguen las partículas a sedimentar. Y el radio 1 es el inicio cuando las partículas estaban dispersas sobre la suspensión, desde el eje de rotación hacia en forma perpendicular la posición de las partículas. Ok, entonces sustituimos estos datos en nuestra fórmula que determinamos para calcular el tiempo de sedimentación. Dicho eso, pues multiplicamos 18 por 0.01 gramos sobre centímetro por segundo, que viene siendo nuestra viscosidad, sobre 10 micras, que es nuestro diámetro de partícula, que multiplica un factor de conversión. En un centímetro hay 10.000 micras, por lo tanto micra con micra se elimina, nos quedan centímetros y estos hay que elevarlos al cuadrado. Aquí está el diámetro de la partícula al cuadrado. Ahora lo que sigue es el diferencial de densidades. Este es la densidad del diámetro de la partícula. Es la densidad de la partícula. Y esta es la densidad del fluido. Suponemos que tiene las mismas propiedades que el agua, por lo tanto es 1 a una temperatura ambiente, random, ¿no? Ambos gramos sobre centímetro cúbico. Y esto lo vamos a multiplicar por la velocidad angular al cuadrado. No hay que olvidar este cuadrado. Ya lo mencionamos, esta es velocidad de rotación. Lo multiplicamos por 2pi y el factor de conversión para convertir los minutos a segundos. Finalmente, el cociente se multiplica por logaritmo natural del radio 2 sobre el radio 1 expresado en centímetros, y esto nos va a dar el resultado de nuestro tiempo de sedimentación, que debería ser 2470.2 segundos, porque estamos hablando de tiempo de sedimentación, y eso es lo que va a tardar en sedimentar estas levaduras con las condiciones dadas en este ejemplo. Bueno, creo que sería todo. Si no me equivoco, la mayoría de la información la rescatamos de Ghosh. Aquí está el libro por si gustan buscarlo. Y de Tejeda, igual aquí está la referencia. Sin más por el momento, no me queda más que despedirme. Pórtense bien, no coman tierra. Chao.